Bueno, señores, continuamos con este Poder de la Mañana. Gracias por seguir con nosotros. Gracias a aquellos que están conectados desde temprano en el Poder de la Mañana, que inicia a las 7 de cada día, lunes a viernes, hasta las 11. Y que usted inmediatamente termina aquí. Bueno, empezamos en Galaxia TV, canal 42. Telecontacto, canal 35, que es el nuevo sitial que nos ha colocado Indotel. Está todavía en alguno en el 57. Para los que nos ven en la televisión, y usted tiene la oportunidad de vernos a través de WhatsApp, de Facebook, YouTube, pero también usted puede vernos, escucharnos en Radio Nacional 1380 AM. Ahí estamos ahora mismo. Usted se va para el carro, usted nos puede seguir escuchando. Estamos en todas las cajitas de Roku, de Amazon, de Fire TV, en todos los sistemas de cable de la geografía nacional. Y bueno, aquí hoy nos vamos a dar un banquete, porque está con nosotros un amigo, un conocido de muchos años, y hemos seguido y disfrutado de su música por mucho tiempo. Es un hombre del arte, muy entregado, así como su madre, una fajadora en el área de saludos para doña Marcela Mirabal de Montes de Oca. Montes de Oca, que está viendo el programa. Mi amiga de 3 décadas. Un abrazo para doña Marcela. Y bueno, a Rafaelito Mirabal le estoy hablando, director de cultura. Es un rol de unos añitos ahora que fue designado hace unos años por la entonces ministra de Cultura, Milagros Germán. Y bueno, hablo de este hombre que es un pianista, compositor y arreglista dominicano. Desde mediados de los años 80 ha desarrollado una labor como promotor y director de grupo de jazz. Ahí lo hemos visto en el jazz. Cada lunes lo que recordamos que se daban cita ahí en las noches en el gran teatro del Cibao, y además de eso, en esta región desde el 1987 ha dirigido la banda Sistema Temperado, que participa constantemente en festivales y conciertos de jazz en todo el país y en el extranjero. Ha sido director musical del Festival Arte Vivo en 1999. Arte Vivo, cuántas lindas experiencias y recuerdos tenemos de lo que es Arte Vivo, este festival que tiene lugar en Santiago y se ha convertido en el arte más genuino y auténtico de expresión de toda la región norte. No le voy a hablar mucho más porque tiene tantas condiciones, un hombre que ahora mismo tiene también sobre sus hombros, entonces ya le decía, pues la dirección de cultura para acá, ahora que en la cabeza en el ministerio está Roberto Ángel Salcedo, y vamos a saludar y vamos a darle la bienvenida a este amigo que hoy nos acompaña, y a Quemarropa Mirabal. Saludos, Rafaelito, qué placer tenerte. Y a Quemarropa. Muchas gracias por la invitación, me siento entre amigos, y valga el saludo para mi madre, así mismo es que debió comenzar la entrevista. Sí, bueno, sí. A Quemarropa, ¿qué está pasando con el Ministerio de Cultura aquí en Santiago? Y en la región, en el Cibao entero. Bueno, mira, nosotros hemos tenido la suerte de que desde el gobierno central se han hecho unas inversiones que el ministerio no cuenta con los fondos suficientes para realizarlas. Por ejemplo, la remodelación del Centro de la Cultura hay un interés en el gobierno de invertir en la cultura. Pero hay un procedimiento para lograr que el presupuesto del Ministerio de Cultura sea aumentado al 1%, que es lo que le corresponde. Y en lo que el hacha va y viene, el gobierno no deja de invertir en cultura. Entonces, la muestra es aquí en Santiago, que esa inversión que necesitaba el Centro de la Cultura de hace años, casi desde que se construyó, no se había hecho una intervención tan profunda. Se ha hecho directamente desde la Oficina de Apoyo al Desarrollo Provincial, y también se ha hecho la inversión del Boulevard de los Artistas, que se convirtió ya finalmente quedó muy bonito. En realidad el sueño que teníamos. También hay otras inversiones, por ejemplo, se remodeló una gran parte de la Escuela de Bellas Artes. Esa sí fue con fondos del ministerio. Y también se remodeló la oficina del Bellas Artes, que ahí era la mansión de Trujillo. Exacto, era una casa de gobierno, que se habló un momento que iba a ser la casa de este gobierno, pero eso... por suerte se quedó la escuela ahí. Tienen a su cargo el Gran Teatro del Cibao. El Teatro del Cibao también es parte de
los viceministerios donde... El Hotel Mercedes, que están haciendo una obra y tienen una parte para un museo, ¿van a dirigir ustedes o es el Banco de Reservas? Hasta ahora el Banco de Reservas es que se ha encargado de la compra y de la adecuación del inmueble para convertirlo en un centro cultural que va a tener un museo. Entonces eso es una inversión que está caminando. Se hace, el otro día me preguntaban, yo les decía que se está tratando de preservar lo más posible esa estructura tan icónica. Sí. Tú sabes que ahí se tocó por primera vez un merengue en una estación de radio. En una estación de radio, correcto. Y ahí se fundaron las Águilas Cibaeñas también. Las Águilas Cibaeñas también. O sea, el Hotel Mercedes era el centro de Santiago. Sí, totalmente. Un lugar icónico. Pero yo tengo una pregunta. ¿Está el Gran Teatro del Cibao? Porque ahora vamos a tener una especie de museo en la estación del tren que va ahí. ¿Está el teatro adecuado a los tiempos actuales para ofrecer mejores y más grandes espectáculos? O sea, ¿se le ha adecuado el teatro a estos tiempos? Yo creo que sí, o sea, porque la acústica, que es lo principal de un teatro, claro, desde que se construyó, igual que el de Santo Domingo, tiene una similitud muy grande, o sea, el mismo diseño, misma distribución. Sí, porque es una copia uno del otro. Sí, la acústica, que es lo principal, se ha mantenido. A veces hay que poner algunas placas, reforzar algunas cosas, pero ahí se puede, si el público se calla, ahí se puede ver una obra de teatro sin micrófono o una sinfónica sin micrófono, porque está preparado para eso. Porque tiene ahora, las otras cosas, por ejemplo, luces, sonido, esos aditamentos siempre hay que irlo adecuando y con más propiedad puede hablar de la directora Chiqui Checo, pero lo que conozco en toda la trayectoria del Gran Teatro es que se ha mantenido la acústica y la tramoya, todas las pantallas, las barras que bajan, o sea, tiene las condiciones de un teatro. Sí, todo eso funciona muy bien. A veces surge el problema de filtraciones, cosas de la edificación, pero eso se maneja y se renueva y se remoza, pero en cuanto a que es un escenario de primer orden, eso no hay duda. Mira, Carlito, yo tengo una preocupación de mucho tiempo. Un día conversaba contigo. Antes yo sentía que en cultura, no sé por qué siento que, aunque tú no lo dices implícitamente, no se le está dando el apoyo desde arriba que yo sentía que antes. Por ejemplo, te voy a citar un par de casos. En el caso mío, que dirijo el Colegio Dominicano de Periodistas en este momento, nosotros en la gestión del maestro Jochi Sánchez, nosotros fuimos apoyados a través del ministerio por gestión de Jochi, que lo hizo directamente desde Santiago, no tuvo que irse a la capital, en el concurso de ensayo periodístico que hacemos y que lo hemos tenido parado precisamente por falta de apoyo, efectivamente, que nos apoyó por muchísimos años el León Jiménez, cuando era aquellos tiempos, el León Jiménez, de aquellos tiempos, tenían otra visión y otro criterio. Sin embargo, el maestro Jochi nos apoyó, yo recuerdo que por unos años, con una dotación de más de 200,000 pesos que se entregaba y un apoyo muy certero. Sin embargo, yo siento que hoy, aunque conozco tu voluntad, o sea, si es por Rafaelito Mirabal, resuelve todo, porque conozco que es una persona cercana, pero siento como que no está recibiendo ese apoyo para poder, no solo, puse el ejemplo del colegio, a otras instituciones. Yo recuerdo que en la gestión de Enegildo Gómez, gobierno de Hipólito, Enegildo Peña, en el gobierno de Hipólito Mejía. De Leonel. De Leonel, sí. De Leonel. En el gobierno de Leonel. Va a matar, sí. Sí, en el gobierno de Leonel Enegildo, que es un gran amigo, que me perdone que es el laxo, nos dieron un apoyo extraordinario. Y no solo nosotros, yo recuerdo que había una dinámica de cultura con los barrios, como que a mí particularmente me identifica mucho. Tú, que vienes igual que nosotros, desarrollando acciones toda la vida, conoces lo que pasa en nuestros barrios y cómo hay talento que a veces no sé. Y eso particularmente me gusta. Pero siento que, aunque tú tienes el deseo, no
está recibiendo ese apoyo para lograr acciones que impacten de manera directa a sectores como eso. Vimos la creación de escuelas, la gestión de Hochi, donde el tema de esto, del acordeón. No es comparando, es simplemente citándole. Tú sabes que aquí en Santiago. Sí, pero déjame comentar. Por ejemplo, en cuanto a la escuela Nicolora, esa escuela surgió en Navarrete y fue traída para acá. Sí. La idea original es de Navarrete. De Navarrete, sí. Y esa fue una escuela que fue parte de los proyectos culturales que tenía José Antonio Rodríguez cuando era ministro. Entonces esa escuela fue favorecida con esos. ¿Y qué pasó con esa escuela? No pudieron seguir en Navarrete, se trajo aquí y ahora mismo está funcionando en el Centro de la Cultura. Ahí está funcionando. Y las clases se dan en el Palacio Consistorial porque se lo hemos permitido por la remodelación del Centro de la Cultura, se están haciendo ahí. En lo que tú hablas del presupuesto, tú tienes toda la razón. O sea, quizás el gobierno se ha concentrado en otras áreas. Lo han debilitado. Pero nosotros encontramos el presupuesto cancelado porque la anterior administración logró que lo cancelaran. No puedo entrar en muchos detalles, pero logró que entonces el presupuesto no ha podido ser reinstaurado como debe ser. Aparte de que en ese momento tanto Hochi como Enegilo eran directores regionales, yo soy director provincial. Entonces el presupuesto también es diferente. ¿Y por qué ese cambio también de dimensión? Bueno, porque nunca hubo un director provincial en Santiago y hacía falta. Entonces cuando a mí me hicieron el nombramiento, existía ya una directora regional y entonces... ¿Y quién era la directora regional? Era Sara Espinal. Sara era regional, yo pensaba que era... Exacto, entonces cuando a mí me nombran, todavía ella estaba como regional, luego es desvinculada, pero ya yo estoy en mi posición. ¿No hay regional, entonces no hay regional, yo estoy haciendo mucho de las labores de la regional siendo provincial. Sí, yo inclusive, aunque sé que es provincial, veo que tú has tenido que asumir responsabilidades de la región. Sí, algo sí, porque está Acéfalos y esta es la capital del norte, entonces obviamente que en el consistorial que se hacen las reuniones, se manejaban mucho documento de planificación, entonces obviamente que hemos tenido que asumir. ¿Hay plan de acción para impactar? Sí, lo que pasa es que también el viceministerio estuvo un poco, digamos que, falto de atención por 4 años y entonces ahora tenemos nuevas direcciones, hablo del viceministerio. Sí. Tenemos nueva. ¿Quién está en el viceministerio? Está Carmen Rosina Heredia. Y anteriormente ¿quién era que estaba? Perdón, Guerrero Heredia. Guerrero sí, anteriormente estaba en el viceministerio Boni Cepeda. Pero se criticó mucho esa designación porque Boni Cepeda está radicado en Puerto Rico. Lo que pasa es que tenía muchos compromisos y entonces lo que requería el ministerio parece que todavía era mucho más de lo que porque él trabajó mucho, pero no era suficiente. Dime una cosa, ¿cuál fue tu participación en el carnaval? Algo que es una vieja tradición del pueblo dominicano. ¿Tú tuviste? Bueno, tradicionalmente el Ministerio de Cultura se ha mantenido, es una cosa con la que no estamos muy de acuerdo. El Ministerio no interviene en los carnavales provinciales, solamente organiza el carnaval nacional. Entonces es una cosa es una de las cosas que nosotros pensamos que debe, digamos que tener más participación en el Ministerio, sobre todo ahora cuando hay una unificación en esta ciudad de un alcalde que está interesado en recuperar ese carnaval, que de hecho lo que pasó este año en febrero fue un antes y después casi. A mí me parece que debería quedarse en el Parque Central, una opinión muy personal. Ya llegó a su casa. Es lo que pensamos. Porque es que eso reúne todas las condiciones. Sí, todavía hay que regular mucho. Hay que regular lo del volumen de la música, lo del tipo de esa música y sobre todo que se integren estéticamente esos vehículos que llevan las bocinotas y las cosas, lo que le dicen los musicólogos, que no sé por qué le dicen musicólogo, porque musicólogo es una persona que estudia y se dedica a la música. Ese nombre yo no lo he visto, todavía no lo he entendido. Un camión adelante con la bocina sin ningún tipo de decoración para que después venga la comparsa,
pueden por lo menos que lo decoren y que lo integren a los alegorías del carnaval. Claro, incluso estamos pensando que se debe volver a la época de las carrozas, y crear esa especie de competencia. Sea tan elegante. Esa competencia sana que había, al que yo me acuerdo entonces por la autopista, las carrozas desfilando para ir al otro desfile de la capital. El llamado Corso Florido, hermosísimo. Que lo inauguraba Poppy en un carro, un Ford de palito de 1900. Que anda ahí ese carro todavía. Oye, entonces, yo no recuerdo eso, y había las comparsas, y había competencias de comparsas, sí, y ese tipo de cosas. Pero mi interés ahora se centra en la calle Benito Monción. En realidad, yo veo la operación en sentido global, la veo acertada. Está cercenando una calle que podría haber sido de enlace, pero la cultura es más importante, porque la cultura te dice qué tú debes hacer en determinada ocasión, y el tránsito es para llevarte de un sitio a otro. Sí, bueno, mira, yo tengo una posición perdóname, antes intermedia. De que tú respondas a eso, que es también de mi interés, porque es para terminar con el carnaval, porque quería preguntarte, ¿qué posibilidad hay de que cultura, porque realmente a mí me choca que cultura no sea... ¡Caramba! Cultura, es fundamental en los diferentes carnavales del país, la intervención de cultura. O sea, como que me suena feo que cultura no tenga una participación activa, como que estés excluyendo a cultura, cuando cultura debería ser la bandera. Debería ser la bandera. Estamos de acuerdo. Que ha habido algún tipo de movimiento. Personalmente, nos hemos involucrado, tú sabes, no podemos disponer de presupuesto, si tú no dispones de los recursos, tienes que regular. Sí, pero de todas formas, ser una voz que defienda, por ejemplo, los carnavaleros, tiene mucho peso, quizás más que los pesos. Que lleve ideas, que lleve la estrategia. Claro. Que también destaque el nombre de a quien le corresponde organizar el carnaval. Y no solamente funcionarios de cultura, sino personas conocedoras de la cultura. Por ejemplo, un comité que incluya, por ejemplo, a un Miguelito Jiménez, que estuvo en esos carnavales donde era Poppy que lo inauguraba, pues, que esté, por ejemplo, Guillermo Cordero, que era el que hacía las mejores comparsas de aquí. O sea, un comité de aquí de Santiago con muchas personas que no tienen necesariamente que ser funcionarios para conformar un comité. La integración de la sociedad de Santiago. Exactamente. Apoyándose en aquellas personas que de alguna manera tuvieron mucho que ver con esas actividades artísticas y culturales, porque tiene las dos condiciones. El carnaval tiene esas dos condiciones, además de la autonomía y también económica, no podemos decir que no. Porque ahora, antes eran los lechones pepineros y joyeros, y las comparsas, Nicolás Dendén y todo eso lo demás, la muerte en Jipe, eso era antes, ¿no? Pero ahora se ha diversificado de una manera que prácticamente todos los barrios tienen un carnaval particular, y que se une en la gran fiesta que representa el carnaval en su celebración cada domingo. Eso puede extenderse, porque, por ejemplo, hacerlo ahora en el sitio que yo creo que es el adecuado, en el antiguo aeropuerto donde está el jardín, el Parque Central, es lo ideal. Es lo ideal. Porque la seguridad, sobre todo. En el Parque Duarte. En el parque, en la Plaza Valerio también. La Plaza Valerio. Y en la Plaza Valerio, bueno, pero en la Plaza Valerio. Mi primero recuerdo. Los joyeros, tú sabes que había un pugilato entre joyeros y pepineros. Tú sabes que mis primeros recuerdos del carnaval están ahí en la Plaza Valerio. Y los míos también. Recuerdo que mi papá me llevó sobre sus hombros, niño, y yo recuerdo que en una comparsa iba Johnny Ventura, en otra iba Mili. Recuerdo, y yo, por primera vez, un muchacho de un barrio, vi un micrófono y veo a Johnny. Yo decía, papi, una barquilla que llevaba a Johnny Ventura. Nunca lo olvido. No me recuerden la Plaza Valerio. Ahí fue que José Laraña me pegó un callayazo que me hizo llorar. 2 lágrimas como medio peso me cayeron. Un maldito tigre. Nosotros teníamos unos familiares que vivían frente al parque, y yo me acuerdo cuando niños, 6, 7 años. De la calle, Escalante. La calle donde estaba la esquina restauración con el cine que había. Escalante. En la Escalante, exacto. Ahí vivía la gente no sabe por qué tiene ese Ana Josefa Jiménez vivía ahí. Retomando la pregunta que decía Fran, pero yo le agregaría un poquito más el conflicto que ha habido, porque se ha hablado de que se va a abrir una parte. He visto a la gente preocupada de la cultura
cuestionando, atacando, sobre ese particular también, agregándole a lo que Fran decía, porque sabemos y en todas las sociedades del mundo tenemos espacios como eso, dedicado a la cultura, y sobre todo a gente inquieta, que tiene en su cabeza otra cosa que no es del común. Lamentablemente esa es la realidad, gente que piensa diferente, que hace cosas diferentes, pero que sobre todo se resalta en el arte y en el espectáculo, que ahí se concentra sobre todo en el área de la Benito Monción. Bueno, mira, yo creo que hay que ir un poco más allá. Yo tengo mi posición tripartita, diría yo, como artista, como director provincial y como copropietario de una vivienda en esa avenida, en esa calle. Yo entiendo que hay que darle derechos y deberes a todos, ¿verdad? A todas las partes. O sea, el deber de los culturólogos y de los artistas es lograr que cada vez haya más espacios. Pero, ¿qué podemos hacer? Bueno, se puede crear una ley de incentivo cultural, por decirlo así, para el bulevar. ¿Qué hace falta? Porque para incentivar las inversiones, el gobierno debería, digamos, tomar parte, así como lo hizo con la ley de incentivo industrial o con la ley de muchísimos incentivos que una, por suerte para muchos, fallida reforma fiscal iba a cortar muchos de esos incentivos. Pero este es un país que lamentablemente todavía lo necesitamos. Y uno de los sectores que más lo necesita es el cultural. Entonces, ahora mismo, la parte donde se concentra el espacio cultural de Santiago es en el centro histórico, donde está la catedral, centro de recreo, Parque Duarte y Palacio Consistorial, y ahí mismo está el centro de la cultura. Esa parte tiene... Y hay que integrar también al Hotel Mercedes. Bueno, exacto, pero en esa cuadra hace años peatonal totalmente. El centro cultural, el centro de Santiago tiene que ser peatonal. Sí, ahora, para que la Benito Monción entera sea peatonal, deberíamos tener una oferta cultural que lo amerite. Eso. Y también un desagüe vehicular, un desalojo vehicular, un despeje del tránsito. Que no llegue a pasar por ahí. Que necesite pasar por ahí, pero a ciertas horas. Exacto. Por ejemplo, en la noche, ahí no debería haber tránsito. El fin de semana, ahí no debería haber tránsito. Pero a las 10 de la mañana, con una 30 de marzo, que es una vía para acá, entonces yo creo que hay que ser, con todo y que yo soy de los soñadores del bulevar, pero en el 2019, cuando se aprobó por una resolución capitular, el peatonal, habían 360,000 vehículos en Santiago. Ahora hay 520,000. El doble prácticamente. 520,000. Entonces, esa es una. Entonces, todas las construcciones en marcha. Entonces, de ahí uno puede desprender que en el futuro deben existir más espacios culturales. Ahí hay dos instituciones culturales, la 37 por las Tablas y Casa de Arte, una de las cuales el gobierno adquirió para donarle el local a la directiva, y le está remodelando totalmente como nunca se había hecho. Esa otra inversión de la que hablé ahorita, que no se hacen a través del ministerio, pero si van dirigidas a la cultura, claro, no importa de dónde venga. La mayor inversión que se ha hecho en Casa de Arte. Yo creo que será un antes y un después, Casa de Arte. Pero lo que se está haciendo ahí, yo siento que el antes no se puede quitar porque ese es el germen de todo. Sí. Pero lo que debería pasar ahora, después que sabemos que va a ser así, después de esta remodelación, es del cielo a la tierra, porque es una nueva una nueva oferta de infraestructura para mantener lo anterior, que era la esencia. Con la última muela de atrás. Yo tengo una sugerencia. Mira, los grandes artistas de Santiago son también grandes, olvidados e ignorados. Mira, tú tienes cantantes, por ejemplo, Rafael Colón es de la joya. Joaquín La Diabla, que era primo hermano de Rafael Colón, era de Puyullí. Sí, y Charlie Rodríguez, León. Cógelo, León. Charlie Rodríguez, de Pueblo Nuevo. De Pueblo Nuevo, pero tú tienes también precursores del arte como Chencho Pereira, y el mismo Pancholito, de los Pepines también. Pereira. No, sí, ese Patricia sí, Patricia, pero no, digo bueno, ese mismo. Yo sé Pacheco. Johnny Pacheco se fue fuera, pero vivió toda su vida. El papá de Johnny Pacheco, que fue director de la orquesta de la banda de música del ayuntamiento.
Sí, en esa época. No, el que vivía en La Chancleta, ¿cómo se me va a ir ese nombre? La Chancleta, sí. Piro Valerio. Piro Valerio. Un gran compositor. Sí. Bueno, sí, por ejemplo, cuando Víctor estaba en vida, que Dios... Eso es lo único que se le ha hecho. Víctor era uno de los que más reivindicaba la figura de Piro Valerio. Siempre lo hizo. La noche que murió don Piro, a mí me tocó, si eso puede ser una gloria, me tocó la oportunidad de llevarlo de la casa de su hija, Camelita, en la calle de La Carrera, a su casa ahí en La Chancleta, en Los Pepines. Pues si la gente no sabe qué es lo que es La Chancleta, ese pedazo de Los Pepines, que es como un rincón, donde está la cuesta de tierra, la cuesta que baja a la circunvalación sur. Y ese pedazo ahí, a eso se le llama La Chancleta. Donde está sí, exacto, esa es la región. Ese pedazo ahí entre la calle Sánchez, Achille Michel, la calle 16 de agosto. Perdón. Déjeme decirle algo. Rafaelito vino por media hora porque tiene un compromiso. Y yo en otro canal hablé con él para también destacar su brillante carrera como artista. Un pianista reconocido aquí en el país. Estos temas están muy interesantes. Sí, son muy interesantes. Déjeme hacer un olvidado con él. Que le decían el rey del bordón. Sí, y tú sabes quién, Fortunato Rojas, ¿te acuerdas? Que ya falleció. Estudiamos juntos. Estudiaron juntos. Música. Ahí en la academia de la banda de música. Sí, tremendo músico. José Curiel y don Manolo. Los mellizos. Los mellizos. De La Joya. Aquí está la nostalgia presente. A mí se me ocurre, para cerrar ese capítulo y que Checo intervenga, preguntarte a propósito de esa conversación, ¿no estaría tú en una disposición como Ministerio de Cultura en Santiago de impulsar motivar para que se tome en cuenta un espacio, un lugar para resaltar esos nombres, como bien dice, y sobre todo para levantar y recordar el nombre de figuras como esa que sí, pero mira, ahí hay una serie de casas en la misma Benito que una de ellas puede ser por ejemplo, han hecho una propuesta, le hicieron al alcalde una propuesta con los deportistas de una plaza del deporte muy buena. Excelente. No tengo el detalle, no va a quedar ahí, pero una propuesta así para el sector artístico caería súper bien. Mira, en esa calle. Que lo impulse de cultura, que puede ser una claro, que haga cultura. Claro que sí. Pero que lo asuma la alcaldía, pero que empujada por No, y también por el sector privado, porque que es una integración de todos los sectores. Eso además, eso beneficia a la productividad y a claro, porque es por ejemplo, el dueño de esa casa va a recibir un ingreso que es mejor que se quede él y no. Veo que tú vas a tener que volver en otro. Otra cosa, por ejemplo, tú sabes lo que pasó en la nueva ola aquí en Santiago, que eso fue una raza. Recordar esos grupos que todavía hay muchos de ellos que están vivos y vigentes. Los sobrevivientes. Está Chancho Estrella, está Fey Raposo. Sí, ellos están vigentes. Están viejos, pero el nombre que ellos buscaron fue el mejor porque siguen tocando. Yo hace como 5 meses estuve viendo. Ellos todos ustedes, bueno, valga la promoción. Tengo un concierto mañana del Día del Jazz en la terraza. Si hay que pagar la promoción, me avisan. La terraza frente a Abellón. Y le iba a decir que todos los jueves los sobrevivientes se reúnen en Papitos a tocar su vieja ola. El concierto del jazz, que el Día del Internacional del Jazz fue ayer, tenemos 8 años organizando los conciertos para ese día. Va a ser mañana frente a Abellón en la terraza desde las 8, una noche con cama temperado, estoy invitado. Dentro de tu carrera como maestro del piano y de la música, yo sé que no solamente tú tocas el piano, ¿cuál ha sido el momento cumbre de tu carrera que tú sentiste que todo valía la pena? ¿En qué momento? No, eso no ha llegado. Yo espero que no llegue, porque entonces uno dice, ay, ya me realicé. Yo tengo ya que coroné. Y cuando pasó un momento de eso, al otro día ya tú sientes que hay que hacer otra cosa. O sea, como que la cosa se va mudando. O sea, que la meta se deben ir mudando más arriba para uno seguir haciendo cosas. Mientras la salud y la mentalidad lo permitan. Una última propuesta, Rafaelito, con perdón, es que en Santiago, en cada barrio, debía haber una escuela de músicos para música. Quizá en cada barrio no, pero sí. En sectores específicos. Pero sí, por ejemplo, por municipios. Los municipios sí. Es que yo soy porque hay muchísimos artistas ahora mismo creciendo en Tamboril o en Jánico
en San José de las Matas o en Navarrete hay una buena escuela de música que hay que descubrirlo, eso es todo, y hay que incentivarlo. Eso es una labor que como provincial sí necesito, sí, definitivamente. Tú sabes que yo siempre he identificado Ángel Salcedo como la ciudad más alegre. Robertico. La ciudad más alegre lo hacía cuando trabajaba en una cabina de radio desde la ciudad más alegre del país, y de verdad, de hecho lo es. Porque aquí la gente, si tú te pones a ver el rostro de la gente cuando va caminando por cualquier calle, en cualquier sitio, parece como si fuera para una fiesta. Esa es la verdad. Bueno, y somos la cuna del perico ripiado. Del perico ripiado. No decir el merengue. Y la cuna de la bachata. La cuna del merengue. Y la bachata. Hay muchos bachateros por ahí y se dice que eso es como que dicen que el son es de aquí y no de Cuba. El son es de Cuba. Y la bachata es de la capital por la difusión de Radio Guarachita y eso, pero es los bachateros. Es aquí. Rafaelito, ser hijo de una dama que nos está viendo ahora, tan querida por los santiagueros y sobre todo tan fajador, una mujer que admiro muchísimo. Gestora cultural. Ha sido una gestora, ha sido una persona, doña Marcela, que de verdad uno... El oficio de la palabra. El oficio de la palabra, que en el teatro, muchos momentos... Gran teatro y ahora en Amantes de la Luz. Y ahora en Amantes de la Luz. Una persona muy querida. Tener esa influencia de una mujer tan empoderada y tan preocupada por la sociedad y sobre todo por el tema cultural, el tema social, de cómo... ¿Qué ha significado para ti? Bueno, eso es la bendición, y la otra mitad es mi papá, que fue un visionario y fue un apoyador de mi carrera desde el principio, cuando mucha gente pensaba que no. Desde la cuna. ¿Y qué va a decir tu papá? No, desde el principio. Bueno, mi mamá ponía música clásica cuando ella estaba en gestación, cuando yo estaba en su barriga. Y entonces ella fue chofer de me llevaba a los pianos, para comenzar. Después, ahora se ha convertido en la presidenta del fan club. Sí. Y entonces, además, su vida personal como ella amante y gestora, pero sobre todo que proyecta amor por la cultura y por la música. No es un compromiso de que yo tengo que ser igual ni siquiera tratar de parecerme, sino preservarlo, acompañarla a los sitios. Ahora mismo yo la llevo donde tenemos que ir, vamos juntos, entonces está agradecido de yo haber nacido en esta familia que propició que yo, claro, que llegara donde, por menos que transitara el camino que yo quiero transitar. Rafaelito, una pregunta al pecho, directo. ¿Qué tanto tú disfrutas el jazz? Porque creo que esa es una de tus pasiones, ¿verdad? No, eso es. Dímelo con palabras sencillas. Puede llorar. No. Bueno, es que ayer estábamos celebrando el día, por eso es como el Día de las Madres, y como el día es un día comercial, pero es el día, la vida entera para mí es el día del jazz. Tocaron mi fibra. Pero cuando tú tocas, que está ahí. No, lo que pasa es que eso es un descubrimiento. Sí. Y lo mejor de todo es, una de las tantas maravillas mágicas que se encuentran en esta es compartir con más músicos. Para mí eso es, yo no puedo tocar jazz yo solo, nunca lo he hecho. Son cinco, generalmente entonces, escucharlo, quizá yo podría hacerlo solo, ¿verdad? Quizá por estudio, por placer, pero aún así, escuchando, yo se lo mando a alguien, oye esto, o ven a oírlo conmigo, ni siquiera escucharlo puede uno solo. Para mí es como la creatividad siempre. Sí, hay una creatividad instantánea que nosotros tenemos, que en fracción de segundo uno tiene que crear una melodía que sea agradable a uno y agradable al público e improvisar, es una democracia porque cada quien hace su solo. Sí, hay democracia, porque hay que respetar el espacio de cada quien. Exacto. A propósito de eso, tú tocaste una palabra. Yo toco la guitarra y desde los 12 años, y si me hubiese dedicado como profesional, mi predilección era por el jazz. Me gusta precisamente por eso que tú dices, de ese descubrimiento. Yo recuerdo que muy pequeño, ya 13 años, 14, yo tenía un amigo que nos poníamos a tocar, él en su guitarra y yo en la mía, y lo que empezábamos era a improvisar, a dar tono y nota, pero a hacer cosas y cada uno tomaba su espacio. Y yo decía, caramba, a mí me gustaría ser un gran músico así,
pero para tocar a ese nivel. Luego cuando empiezo a tocar el bajo, empieza en la misma situación, el bajo todavía me emocionaba más porque ese afinque y esa tonalidad. En esa parte, ese descubrir, cada vez que tú te encuentras en ese momento de ese descubrir, ¿qué tú sientes ahí? Cuando yo los invito a leer una entrevista que espero que salga este mes en la revista Plenamar, que es una revista que me hizo mi amigo, escritor y Premio Nacional de Literatura en la categoría de ensayo, Jochi Herrera. Entonces ahí puedes encontrar esas respuestas más elaboradas, porque ahora quizá no pueda, pero lo que sí yo te puedo decir es que es un fenómeno espiritual, físico y hasta cuántico, tú sabes, porque no podemos explicar ese deseo, ese impulso que en el momento de ejecutar el instrumento, cuando llega, bueno, ahora, habla, di lo que tú tienes. Entonces, el público también está a la expectativa de qué es lo que va a decir. Y entonces se crea una relación entre el que está escuchando y el que está ejecutando, que vuelve aquí la música, vuelve de allá el aplauso, vuelve la mirada, vuelve la reacción. Eso se detiene el tiempo y el tiempo solamente se queda concentrado ahí. Después entonces uno vuelve a la vida, pero en el momento que está sucediendo la música, como que todo se detiene y nada más dependemos de las vibraciones que están pasando. Vi que los maestros de jazz te respetan. Yo llegué, hice una broma con Curiel, ¿quién más estaba ahí? Estaba Fátima. Carlito Estrada. Una gran cantante. Un grupo. Y yo dije, concho, pero ustedes suenan igualito a Temperado. Sistema Temperado. Sistema Temperado. Y me miraron los músicos. No, es que es un honor. Me dijo Curiel, es un honor tocar. Es que es un maestro. Entonces, ahí fue que yo descubrí. Bueno, mira, eso de lo de maestro es también, tú sabes, yo he tenido que aceptarlo. Pero yo soy autodidacta, el maestro es Dios. Y hay muchos grandes maestros en el mundo, pero no es exceso de humildad, es que cuando uno hace de corazón esto y le pone, claro, interés, dedicación, etcétera, sí puede salir ese calificativo de maestro. Lo que hemos sentido tu carrera, hemos seguido tu carrera, calificamos y te calificamos como maestro porque sabemos lo que tú das en el escenario. Bueno. Mire, hay que respetar tiempo, él tiene otra presentación. Sí, pero déjame decirte una cosa. Adelante. La música, todo el mundo debía estudiar algo de música. Eso es una gran verdad. A mí me pusieron a estudiar música con el profesor José Curiel y a los 5 años, porque mi papá era un gran trompetista. Y entonces yo solamente no comencé tocando trompeta, después también abracé la percusión. Tocaba conga, batería y eso hace tiempo ya, pero lo siento adentro. No hay un día del mundo que yo no lea una pequeña partitura, aunque sea una pequeña partitura. Eso debería desarrollarse. No hay día del mundo que desde la cultura nacional. Eso me ha servido para esta profesión que yo tengo, porque si yo puedo hablar utilizando el diafragma como fuelle, es porque yo tocaba una trompeta. Claro, el trompetista y esa saxofonista tienen que tener los pulmones de este tamaño. Una parte, digamos, de física de eso, pero también está la parte intelectual. El que tiene contacto con las artes en general, tiene ya demostrado, tiene facilidades para desenvolverse socialmente en el trabajo, con la familia, porque su cerebro ya está activado en una... armonizado en la armonía del universo. Si yo no hubiese tenido poquito de conocimiento de música, estaría más atrás. Eso me desarrolló y me dio unas habilidades. Gracias a que mi mamá, doña Dora y don Luis, a los 12 años me pusieron a aprender guitarra y a partir de ahí realmente le agradezco mucho a la música. Y ojalá y que Cultura, desde Nacional, impulse un proyecto para que en las aulas se enseñe, no que se ponga como una materia que se da para rellenar, se enseña. Ya que tú tocas ese tema, mira, hay una gran intención de parte del Ministerio de Educación que sí tiene un presupuesto que creo que ahora del 4% deberíamos pelear para que lo suban al 6%. Y porque se ha creado la modalidad en artes a partir de la tanda extendida. Lamentablemente, ni siquiera el 1% de las escuelas públicas del país lo tienen, pero las que lo tienen, yo soy testigo por lo menos de las que están aquí en la región. Estos muchachos que están estudiando. Sí, óyeme, muchachos de barrio, no importa que sean del barrio, lo importante es que tengan el contacto con las artes
Y yo he visto, por ejemplo, en la escuela que está en la otra banda de Ciudad Santa María, Sisama, que es una escuela pública con un gran apoyo privado de la familia Álvarez Checo. Esos muchachos, desde esa edad, en contacto con las artes, descubren lo que no hubiesen podido descubrir quizás sin haber tenido ese contacto. Y lo deja de la vagabundería exacto, en el peor de los casos hubiesen quedado atrapados por ahí. Sí. Tiene que irse. Sí. Atención, Robertico Salcedo. Mira, Santiago, históricamente, lo que es su Secretaría de Cultura ha estado aquí en la inopia, sin un maldito centavo. Ustedes no pueden tener a una ciudad creciente, pujante, que tiene peso político, social y económico en las condiciones que se está manejando la cultura. Aquí tenemos una persona seria que conoce el oficio, que conoce lo que es cultura. Entonces, traten de enviar un presupuesto que sea decente, de restablecerlo, para que aquí se haga un trabajo más o menos ponderado, un trabajo que ayude a muchos jóvenes que tienen talento a superarse. Bueno, y que conste que esa petición la está haciendo usted personal. Yo no vine al programa a eso. Yo he hecho las peticiones por las vías que se deben hacer. No vine a eso. No lo sé. Pero es que no eres tú. Es que a todos los directores de cultura lo han mantenido aquí marginados y centralizan eso en la capital. Mira, finalmente yo tengo una consideración, Rafaelito. Y es que el músico, el artista no delinque. Pueden ser sinvergüenzas, pero no son delincuentes. Por lo tanto, si usted quiere que su hijo sea alguien bien, dentro de todas las cosas, póngalo a estudiar música. Póngalo a estudiar música para que usted vea los resultados que va a tener. Rafaelito, yo me siento impotente porque siento que hay muchas cosas de las que podemos hablar. Después vamos a tomar una hora un día de esto, pero realmente hay muchos temas de los que podemos hablar. Y un tema va trayendo el otro. Pero de verdad que te agradecemos el que haya, sabiendo que tiene limitaciones de tiempo, haya comparecido y haya comparecido con nosotros. Y ustedes también tienen más cosas que hacer. Agradecido de la atención de los amigos televidentes y oyentes que están con nosotros desde las 7 de la mañana. Gracias por acompañarnos, gracias a Rafaelito. Nosotros volvemos de una vez con los deportes ya, porque el tiempo es muy corto, pero agradecido a Rafaelito, gracias de verdad. Más adelante vamos a venir un viernes a hablar de arte y a ver cosas, otras cosas. Puedes traer a tu mamá. Bueno, entonces tiene que dedicarle un programa a ella sola, porque Marcela, sí, hay que dedicarlo. Pero gracias, señores, quédense con nosotros porque venimos en breve con Apolinar Peralta y los deportes en el poder de la mañana.